Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día fantástico. Y si no es así, espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando y quizás hasta rogando al universo que suceda. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Más concretamente de la posibilidad, la esperanza, el sueño de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y no solo juntos, sino con una marca importante que podría hacer de este regreso algo épico. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque vamos a sumergirnos en el mundo de las especulaciones, los rumores, las pistas y sobre todo, el deseo colectivo de ver a esta pareja que nos robó el corazón, junta otra vez. Pero antes de que empecemos, un pequeño favorcito, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que escuchan. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al lío. Can y Demet. Dos nombres que juntos evocan pasión, química innegable y una historia que, aunque ficticia, se sintió muy real para muchos de nosotros. ¿Quién no recuerda a Erkenzicus? Madre mía. Esa serie nos enganchó desde el primer momento y gran parte de su éxito, seamos honestos, se debió a la conexión mágica que existía entre sus protagonistas. Kandibit y Sanemaiden, nombres que quedarán grabados a fuego en la memoria de los fans de las novelas turcas. Pero más allá de la serie, lo que realmente alimentó la fantasía colectiva fue la percepción de que esa química traspasaba la pantalla. Durante la emisión de Erkenzicus, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Fotografías, vídeos detrás de las cámaras, miradas cómplices, todo parecía apuntar a que había algo más que una simple relación profesional. Era como si, de alguna manera, Kandibit y Sanemaiden se hubieran fusionado con Can Yaman y Demet Özdemir, difuminando la línea entre la ficción y la realidad. Y es que, admitámoslo, ¿quién no se dejó llevar por la ilusión de que ese amor que veíamos en pantalla era auténtico? Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, nunca se confirmó nada oficialmente. Ambos actores siempre mantuvieron una postura discreta, negando cualquier relación sentimental. Y después de Erkenzicus, sus caminos se separaron, al menos profesionalmente. Fue un golpe duro para muchos fans, que veían en su separación el fin de una era, el cierre de un capítulo que esperaban que continuara en la vida real. Can se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde se ha convertido en una verdadera superestrella. Su incursión en el mercado italiano ha sido todo un éxito, protagonizando series y convirtiéndose en un rostro muy popular en la televisión y la publicidad. Su carisma y talento han trascendido fronteras, consolidándolo como un actor reconocido a nivel internacional. Demet también ha seguido cosechando éxitos, protagonizando varias series y películas que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, demostrando su talento y capacidad para conectar con el público. Su carrera ha sido un ascenso constante, ganándose el cariño y el reconocimiento de la crítica y el público. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivas carreras, el fantasma de Erkenzicus siempre ha estado presente. Los fans incansables nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora parece que esa esperanza podría estar a punto de convertirse en realidad. La magia de Can y Demet sigue viva en la memoria colectiva, y la idea de verlos juntos de nuevo en pantalla es un anhelo compartido por miles de fans alrededor del mundo. Y aquí es donde entra en juego la famosa marca. Últimamente han surgido rumores muy insistentes sobre una posible colaboración entre Can y Demet para una campaña publicitaria a gran escala. Se habla de una marca internacional, de esas que tienen presencia en todo el mundo, que estaría dispuesta a invertir una suma considerable para reunir a la pareja estrella de Erkenzicus. Esta información ha circulado por redes sociales, foros de fans y medios de comunicación especializados en noticias del entretenimiento turco, generando una ola de entusiasmo y especulaciones. ¿Qué marca podría ser? Esa es la pregunta del millón. Algunos apuntan a una marca de café, aprovechando la conexión que tienen Can y Demet con el mundo del café. Sería un movimiento inteligente y estratégico, capitalizando la nostalgia y el cariño que el público siente por la serie.
Imaginen un anuncio donde Khan y Demet, interpretando versiones modernas de Candy Beat y Sanemain, se reencuentran en una cafetería, compartiendo un café y reviviendo los momentos más icónicos de la serie. Sería un éxito asegurado. Otros hablan de una marca de ropa o de perfumes, explotando el atractivo físico y la imagen de ambos actores. Khan y Demet son dos de las figuras más atractivas y elegantes del mundo del entretenimiento turco, y su imagen podría ser utilizada para promocionar productos de lujo y estilo de vida. Un anuncio de perfumes, por ejemplo, podría recrear la química y la pasión que caracterizó su relación en Erkenci Kuş, apelando a la sensualidad y el romanticismo. Pero más allá de la marca en sí, lo realmente importante es el impacto que tendría esta colaboración. Imagínense por un momento, Khan y Demet, juntos de nuevo protagonizando un anuncio que se emitiría en todo el mundo. Sería una locura. Las redes sociales explotarían, los fans se volverían locos y la marca en cuestión conseguiría una visibilidad sin precedentes. El hashtag #KhanDemet Reunion se convertiría en tendencia mundial, y la noticia daría la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Sería un fenómeno mediático sin precedentes, catapultando a la marca a la cima del reconocimiento global. Claro, hay que tener en cuenta que todo esto son solo rumores y especulaciones. Todavía no hay nada confirmado oficialmente. Pero la cantidad de información que está circulando en los últimos días, y la insistencia con la que se habla de este proyecto, hacen que sea difícil no ilusionarse. Los medios de comunicación turcos han recogido la noticia, y las redes sociales están llenas de comentarios y debates sobre la posibilidad de esta colaboración. La atmósfera es de expectación y optimismo, y los fans esperan ansiosamente un anuncio oficial. Además, hay algunos detalles que alimentan aún más la esperanza. Por ejemplo, hace poco se vio a Khan y Demet en el mismo evento, aunque no se fotografiaron juntos. Algunos aseguran que fue una coincidencia, pero otros creen que fue una manera de tantear el terreno, de ver cómo reaccionaría el público ante una posible reunión. Este encuentro, aunque discreto, ha generado un gran revuelo entre los fans, que lo interpretan como una señal de que algo se está cocinando entre los dos actores. También hay que recordar que Khan y Demet siempre han mantenido una buena relación, a pesar de los rumores y las especulaciones. Han hablado el uno del otro en entrevistas, han intercambiado mensajes en redes sociales y en general, han demostrado que se tienen un gran respeto y cariño mutuo. Su relación, aunque profesional, siempre ha estado marcada por la cordialidad y el afecto, lo que hace que la posibilidad de una colaboración sea aún más plausible. Así que, es posible que estén dispuestos a dejar de lado cualquier diferencia o malentendido que hayan podido tener en el pasado, y a trabajar juntos de nuevo por el bien de sus fans y de sus carreras. Yo creo que sí. El tiempo ha curado heridas y ha permitido que ambos actores maduren y crezcan profesionalmente. Una colaboración de este tipo sería una oportunidad única para revivir la magia de Erkenci Kuş, y para demostrar que su talento y química siguen intactos. Además, hay un factor económico importante a tener en cuenta. Una colaboración de este tipo podría reportarles grandes beneficios a ambos actores, así como a la marca que los contrate. Sería una inversión inteligente para todas las partes involucradas. Khan y Demet son dos de los actores mejor pagados de Turquía, y su caché se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Una campaña publicitaria protagonizada por ellos sería un éxito asegurado, generando un retorno de inversión significativo para la marca. Por supuesto, también hay algunos obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. Por ejemplo, la agenda de Khan y Demet es muy apretada, y podría ser difícil encontrar un momento en el que ambos estén disponibles para grabar un anuncio. Ambos actores están involucrados en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que dificulta la coordinación de sus agendas. También está el tema de las negociaciones económicas. Para que ambos actores acepten trabajar juntos, la oferta económica tiene que ser lo suficientemente atractiva. Y teniendo en cuenta el caché de ambos, la marca en cuestión tendría que estar dispuesta a desembolsar una suma considerable. Las negociaciones podrían ser largas y complejas, ya que ambos actores tienen representantes que velarán por sus intereses. Pero a pesar de estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo es demasiado atractiva como para dejarla pasar. Y creo que ambos actores son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta del potencial que tiene esta colaboración. La oportunidad de revivir la magia de Erkenci Kuş y de conectar con sus fans a nivel mundial es algo que no se puede dejar escapar.
Así que, ¿qué podemos esperar? Pues lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con el regreso de Khan y Demet, imaginando cómo sería ese anuncio, y visualizando la reacción de los fans cuando se haga oficial. Podemos crear fanarts, escribir fanfics y compartir nuestra esperanza en redes sociales, manteniendo viva la llama de la ilusión. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje a todos los que han seguido la carrera de Khan y Demet desde sus inicios. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional, por su pasión y por su entusiasmo. Ustedes son los verdaderos responsables de que esta historia siga viva, y ustedes son los que tienen el poder de hacer que este sueño se haga realidad. Su dedicación y cariño son la fuerza que impulsa a Khan y Demet a seguir adelante, y su ilusión es la que alimenta la esperanza de verlos juntos de nuevo. Así que sigamos compartiendo nuestra esperanza, sigamos comentando en redes sociales, sigamos demostrando que queremos ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Quizás si hacemos suficiente ruido, el universo nos escuche. Usemos el hashtag #KhanDemet Reunión para que nuestra voz se escuche fuerte y clara, y demostremos al mundo que el amor de los fans es capaz de mover montañas. Y ahora, antes de que me despida, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos, esta vez en una campaña publicitaria para una importante marca internacional. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y los detalles que alimentan esta esperanza. Y hemos hablado del impacto que tendría esta colaboración en los fans y en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, por favor déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para mantener viva la llama de la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Qué marca creen que podría contratarlos? ¿Qué tipo de anuncio les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a entender sus expectativas y deseos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con el regreso de Khan y Demet, y quién sabe, quizás algún día nuestro sueño se haga realidad. La fe y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos, y el amor de los fans es la fuerza que puede hacer posible lo imposible. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao.